título de esta charla se llama Big Data e Inteligencia Artificial en Transporte. Y como les decía, tiene como objetivo entregarle a ustedes información con respecto al tipo de investigación que desarrollamos en el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, y particularmente con dos temas que son muy relevantes en términos de la connotación pública que están teniendo. Por una parte, el tema de la inteligencia artificial, que muy probablemente ustedes hayan escuchado en más de alguna oportunidad, y a veces cuesta un poco entender a qué es lo que se refiere realmente la inteligencia artificial. Vamos a tratar de entender algunas cosas, algunos conceptos en esta charla. Y lo segundo está relacionado al transporte, al movimiento de personas. Y esta charla la he organizado a través de dos proyectos aplicados que estamos desarrollando en el instituto, que están relacionados a el tema del transporte público, por una parte, que es lo que vamos a ver en la slide siguiente, y un problema de predicción de accidentes de tránsito en una autopista urbana. Entonces, el primer proyecto que les voy a contar yo un poco es un proyecto con respecto al Transantiago. Ustedes sabrán, por supuesto, que el Transantiago, que ahora se llama Red Metropolitana de Movilidad, es el sistema de transporte público en la ciudad de Santiago, que es un sistema integrado entre tres modos de transporte: los buses por una parte, el metro y los trenes de cercanía. Este sistema de transporte tiene muchas dificultades, como más de algunos ustedes pueden haberse dado cuenta, y para poder sortear esas dificultades, una de las herramientas que uno puede utilizar es justamente la visualización y análisis de datos utilizando técnicas de Big Data. ¿Qué cosa es el Big Data? El Big Data es una serie de herramientas computacionales matemáticas que te permite tomar decisiones utilizando grandes volúmenes de datos. Es decir, lo que intenta Big Data es utilizar grandes volúmenes de datos que están disponibles hoy en día para poder tomar mejores decisiones, en este caso para hacer más eficiente el transporte público en Santiago. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Este es un proyecto que estamos desarrollando también en conjunto con la Universidad Diego Portales y con el Ministerio de Transporte, que lo que hace es obtener información de las bases de datos de Transantiago, que esencialmente son tres tipos de información. La primera es información GPS, es decir, nos indica cada 30 segundos dónde están ubicados los buses en la ciudad. Por otro lado, tenemos la base de alertas que te indica si es que algo ocurrió, por ejemplo, hubo un desvío de algún bus por alguna manifestación o algo así. Y finalmente, las bases de transacciones. La base de transacciones es información que nos indica para cada tarjeta VIP en qué bus y a qué hora se generó la validación de la gente que paga ya sea el metro, el bus o el tren de cercanía. Esa información nos va llegando a nosotros en línea, en un data center que tenemos en la Universidad Diego Portales, y con un equipo técnico de investigadores, entre los cuales hay varios del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ocupando algunas técnicas de Big Data, de visualización y de estadística. Nosotros podemos ir obteniendo información que nos ayude a hacer recomendaciones para que el sistema pueda ir mejorando. Ese es el objetivo, en este caso, de obtener esta información e ir analizando. Para que se hagan una idea, al día tenemos 12.5 millones de datos de registros GPS. Eso es una cifra tremenda. Algunos de ustedes hayan trabajado con Excel en alguna oportunidad, Excel comienza a marearse rápidamente, obviamente depende del computador, si es que ya tenemos 100.000, 200.000 registros. Puede funcionar si es que tiene 1.000.000, si es que ustedes tienen un buen computador, y si tienen un supercomputador, puede funcionar hasta los 2 millones. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si ustedes
tuviesen y yo les pasara esos datos GPS de un solo día, estamos hablando de un solo día, ustedes ni siquiera podrían abrirlo en un Excel. Por lo tanto, hay que ocupar algunas técnicas más avanzadas para poder tener esta información. Las transacciones son 5.8 millones de validaciones al día, eso en un periodo normal. Hoy en día en pandemia estamos en cerca de un 40%, eso quiere decir que recién ni siquiera hemos alcanzado la mitad de las validaciones que teníamos normalmente antes de la pandemia. Y evidentemente ahí hay un desafío en términos de mucha gente que se está subiendo al automóvil y está dejando de utilizar el transporte público. Y eso puede ser un problema más adelante, esencialmente porque el automóvil genera una serie de externalidades negativas como la congestión y la contaminación. Pero en periodos normales, la cantidad de validaciones que se generan son casi 6 millones al día, que es lo que debiésemos empezar a recuperar probablemente a partir del próximo año. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de visualización. Eso es para un día en particular, lo que se llama un mapa de calor, que te va indicando dónde se concentra la mayor cantidad de validaciones de subida un día cualquiera. Y evidentemente, allá arriba a la izquierda se observan los horarios a los cuales esto está avanzando, siendo ahora las 12, ya la hora de almuerzo, la cantidad de validaciones se concentra esencialmente en Santiago Centro y en el eje Alameda Providencia Las Condes. Lo que se comienza a observar, voy a poner este video después de nuevo, pero para que se puedan ustedes dar cuenta, es que este tipo de análisis nos permite ver y cuantificar a qué hora se levanta la gente dependiendo de la comuna donde vive. Y lo que se observa es que la gente que vive en comunas más alejadas, y particularmente el sector sur, aquí puse el video de nuevo, son las 2, fíjense que cuando sean las 5 van a comenzar a aparecer manchones esencialmente en la periferia, y particularmente en el sector sur. Y luego ya cerca de las 6 en adelante hay distintos focos en los cuales se van generando estas validaciones. Entonces, análisis como estos te permiten ver, por ejemplo, qué tanto más temprano se despierta la gente dependiendo de las comunas. Y algunos datos es que en promedio la gente que vive, por ejemplo, en La Pintana, se despierta 45 minutos antes que la gente que vive en Vitacura. Entonces existe algo que es muy conocido y que está estudiado y que la gente experimenta día a día, que es una gran variabilidad en la ciudad y particularmente debido a dónde se encuentran las oportunidades laborales. La mayor cantidad de oportunidades laborales en Santiago se encuentran justamente en el eje de la vía Alameda Providencia, Avenida Las Condes, y eso hace que la gente que vive en sectores más alejados tiene que despertarse antes para poder llegar a tiempo. Entonces, este dibujito que está acá, también lo hicimos mezclando estos datos de GPS, nos indican para ese hexágono verde que aparece al medio, a todos los lugares que yo puedo llegar en 30 minutos, utilizando buses de Transantiago. Entonces, la gracia de esto es que nosotros hicimos un estudio, una publicación científica que nos permitió analizar cómo están distribuidas las oportunidades laborales, las oportunidades de trabajo, las oportunidades sanitarias, hospitales, y las oportunidades educacionales. A partir de análisis como estos, nosotros pudimos encontrar nuevamente una distribución muy poco justa de las oportunidades laborales y que existen ciertas zonas que están muy desprovistas de transporte público para poder acceder a estos servicios que son de uso diario. Por ejemplo, en el caso de la comuna de Maipú, la comuna de Maipú se puede acceder en 30 minutos a solamente el 2,71% de los hospitales de alta complejidad que hay en Santiago. Y fíjense ustedes que la comuna de Maipú es una de las comunas más pobladas de Chile. Por lo tanto, aquí tenemos un problema y que se puede resolver de dos maneras distintas.
Algo en el corto plazo, para poder hacer que la gente que vive en esas zonas pueda llegar a una mayor cantidad de oportunidades, es mejorar el transporte público. Con estudios como estos, yo puedo saber cuáles son las zonas, las manzanas, que tienen peor provisión de transporte público para estas oportunidades. Por lo tanto, utilizando análisis como esto, yo puedo modificar recorridos de modo que la gente pueda llegar a una mayor cantidad de oportunidades. Pero evidentemente, si todas las oportunidades están ubicadas en Las Condes, por mucho que yo mejore el transporte público, los tiempos de viaje van a seguir siendo muy largos. Por lo tanto, en una estrategia más de mediano o largo plazo, tenemos que avanzar en tratar de mover las oportunidades y esparcirlas a lo largo de la ciudad. Y eso requiere un periodo más tiempo, más largo de acción, por cuanto no es evidente que se puedan mover esas oportunidades si es que no hay un rol activo del Estado. Y ahí el Estado, a través de subsidios, es decir, a través de entregar dineros, por ejemplo, o que las empresas puedan pagar menos impuestos si es que se ubican en distintos lugares, puede ayudar a que, por ejemplo, hayan más supermercados en algunos lugares, hayan más bancos, hayan más notarías. Y eso es algo que es de primera relevancia por cuanto vivimos en una ciudad que tiene una desigualdad muy grande. Y este esquema que estamos viendo para Santiago se repite bastante en varias ciudades latinoamericanas y también, por supuesto, en varias ciudades de Santiago. Hay algunos datos que nosotros podemos obtener de manera directa cruzando bases de datos, y ahí tenemos un problema computacional, que nos permite ir tomando algunas decisiones como las que yo les iba comentando. Pero hay otras cosas que no son obvias. Ustedes se darán cuenta que en el caso del Transantiago, la tarifa es plana. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que independiente de si yo ando 1, 2 cuadras o ando 100 cuadras, yo pago lo mismo, ¿cierto? Pago la misma tarifa. Entonces, eso, hay gente que está a favor, gente que está en contra. Por ejemplo, en el caso del metro del Merval, del metro de Valparaíso, uno paga dependiendo del tramo. Es decir, uno tiene que validar a la subida y a la bajada para ver dónde te subiste, dónde te bajaste, cuánto anduviste, y eso es cuánto te cobra. Algo similar ocurre también con los buses en regiones normalmente. Tú pagas diferenciado dependiendo hacia dónde vas. En el caso de Santiago no es así. En el caso de Santiago tú pagas una sola vez, y eso tiene una dificultad para nosotros los investigadores asociado a que yo no sé dónde se baja la gente. Yo les mostré un mapa de calor al principio que mostraba dónde se sube la gente. El problema es que no sabemos directamente dónde se baja la gente, y eso es un problema si es que nosotros queremos ayudar a tomar políticas públicas. Por lo tanto, hay que hacer investigación, y aquí tenemos un problema en los cuales no se está resuelto y se requiere matemática para poder decidir dónde se baja la gente o dónde creemos que se baja la gente. Y para eso hay distintos trabajos. Este es el trabajo, por ejemplo, de la profesora Marcela Munizaga, que también es investigadora del Instituto de Sistemas Complejos, que presenta una metodología para estimar dónde se baja la gente en función de dónde se generó la validación siguiente. Porque uno tiene la idea de que si yo, por ejemplo, tomo el metro y 45 minutos después marco una validación del bus, la bajada del metro debiese ser más o menos inteligente a donde dice la marcación del bus. Y por lo tanto, uno podría crear una estrategia para tratar de estimar cuál es la bajada más probable. Una vez que yo tengo esta estimación de bajadas y tengo información con respecto a la subida, uno puede hacer análisis más microscópicos, es decir, análisis servicio a servicio, incluso recorrido a recorrido. Aquí está el recorrido 104, que va desde Puente Alto hasta Providencia, y están marcadas ahí todas las detenciones que hace este recorrido. Y a partir de información como esto, uno puede hacer gráficos que pueden ayudar a la toma de decisiones. Este gráfico que está acá, en el eje X, es decir, en el eje horizontal, nosotros tenemos las paradas. Y esto que está acá corresponde a un bus en particular con una patente asociada y lo que se llama una expedición, es decir,
una hora en particular a la cual comenzó este bus y terminó en Providencia. Entonces, nosotros no sabemos, o no podemos saber de manera directa, cuántas personas van arriba de un bus. Y para eso hay que ocupar matemática, hay que ocupar Big Data. Y acá lo que tenemos nosotros para esta expedición de este bus 104, que iba desde Puente Alto hacia Providencia, patente ZN5433, tenemos la cantidad de personas que se suben en cada parada y la cantidad de personas que se bajan en cada parada. Entonces, las subidas están marcadas son barras rojas, las bajadas son barras azules. Entonces, hay varias cosas que uno puede ir observando. Por ejemplo, no sé si ven ustedes una barra azul, la primera barra azul desde el lado izquierdo, coincide exactamente con el símbolo del metro que está abajo. Eso corresponde al metro Macul. Y algo que uno observa en la práctica y que se puede cuantificar a través de este tipo de estrategia es que la gente apenas puede, se sube al metro. Es decir, aun cuando yo tenga un bus que va hacia un mismo lugar que el metro, la gente tiende a preferir el metro porque el metro tiene una serie de características positivas que la gente valora, incluso más allá del tiempo de viaje. Particularmente en la hora punta mañana, que de hecho es donde se hizo estas mediciones, en la hora punta mañana la gente valora mucho no solamente demorarse poco, sino saber cuánto se va a demorar. Y eso, para aquellos que están viendo cosas de estadística, es lo que se llama la varianza o la desviación estándar de los tiempos de viaje. Un tiempo de viaje, uno puede tener un tiempo de viaje promedio, qué sé yo, 30 minutos. Para que ese promedio de 30 minutos sea de 30 minutos hay varias opciones. Una opción es que la mitad de las veces yo me demore 15 minutos y la otra mitad yo me demore 45 minutos. Con eso yo tengo una media de 30 minutos. Pero hay otra opción, en el cual siempre me demoro 30 minutos y obviamente eso también te da una media de 30 minutos. En términos de media son las mismas. En esas dos opciones, las dos tienen media 30 minutos. Pero a la gente, obviamente, va a preferir saber que siempre se va a demorar 30 minutos a veces demorarse 15, que es muy bueno, y a veces demorarse 45, que es muy malo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una planificación de la hora punta, en la mañana yo tengo que llegar a una cierta hora al trabajo. Y eso hace que para mí es mucho más costoso llegar 15 minutos tarde a la ventaja de llegar 15 minutos antes. Si yo al trabajo llego 15 minutos antes, a mí nadie me va a felicitar. Pero si llego 15 minutos tarde, la verdad es que ahí sí se van a enojar conmigo. Entonces, la certeza del tiempo de viaje, que no es lo mismo que el tiempo de viaje, es algo que la gente valora mucho del Metro de Santiago, porque tú sabes que si es que no hay alguna falla como las que hemos visto en otras ocasiones, tú sabes más o menos cuánto te va a demorar. En cambio, en el caso de los buses, existe la posibilidad que haya un accidente, existe la posibilidad que haya un choque, etc. Entonces, lo que aprendemos de análisis como esto es algo que reafirma la práctica, obviamente, y es que muchas veces los buses van muy llenos hasta que llegan a una estación de metro, y ahí la gente se baja y trata de seguir en el metro. A partir de esa misma información, nosotros podemos hacer lo que se llaman los perfiles de carga por horario. Aquí lo que hicimos no es seguir un servicio, sino seguir una patente. Esto que está acá nuevamente es para un día en particular. Agarramos un bus, hicimos estas estimaciones y fuimos viendo cuánta gente había en ese bus a lo largo del día. ¿Para qué puede servir eso? Bueno, para varias cosas. Puede servir, por ejemplo, para hacer estimaciones energéticas. Uno le gustaría saber, por ejemplo, cuál es el consumo energético promedio que tienen los buses, es decir, cuánta benzina o cuánto petróleo gastan para el caso de los buses a petróleo, o cuánta energía eléctrica gastan para el caso de los buses eléctricos. Y eso puede ayudar a hacer modificaciones, por ejemplo, para contaminar menos. ¿Sí? Uno puede hacer ciertos cambios operacionales para que la contaminación, y en una ciudad tan contaminada como Santiago eso es muy relevante, haya una menor emisión de material particulado sin poner en riesgo temas operacionales asociados a Transantiago. Esto, a partir del caso anterior, haciendo algunas fórmulas, uno puede pasar
de la cantidad de personas que van en un bus, uno puede pasar a estimaciones de la masa del bus. Por ejemplo, uno dice, en promedio una persona, qué sé yo, pesa 70 kilos, por lo tanto, si yo estimo que van 100 personas arriba de un bus, entonces vamos a tener 700 kilos más lo que pesa una máquina. Y a partir de eso, ocupando cosas del estilo como, no sé, por la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, se pueden hacer estimaciones de cálculos energéticos, ¿sí? Y eso después se puede pasar a estimaciones de contaminación o estimaciones de gasto de combustible. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es un día en particular también en los cuales nosotros vamos marcando, se van a empezar a ver una especie de culebras que son buses que llevan más de 50 personas arriba de él. Entonces, a partir de todos estos análisis de Big Data, yo puedo mostrar en la ciudad dónde están los buses hacinados. Y esto es un análisis que hicimos el 2018, pero hoy en día tiene más relevancia que nunca, justamente con el tema del COVID. De hecho, en un estudio que nosotros hicimos también y que salió en prensa hace ya un mes, analizamos cuáles son los recorridos que tienen la mayor cantidad de tiempo con personas que están en riesgo. Y definimos una persona en riesgo como que no puede mantener el distanciamiento social de 1 metro. Eso lo hicimos con técnicas muy similares a esto. Nosotros, por lo que les mostramos antes, podemos estimar en tiempo real cuántas personas van arriba de cada bus, y luego, calculando las dimensiones de un bus, por ejemplo, en general, en un bus estándar, es decir, un bus que no es articulado, tiene 25 metros cuadrados. Por lo tanto, para poder mantener el distanciamiento social de una persona por metro cuadrado, puede haber a lo más 25 personas en un bus estándar. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa es ver qué porcentaje del tiempo la gente va en un bus con más de 25 personas donde está en riesgo. Y ese estudio demostró que hay recorridos como la 486, la J07, que son recorridos en los cuales en más de un 80% del tiempo la gente va hacinada. ¿Y cuál es la gracia de hacer estudios como eso? La gracia es que podemos, a través de estudios como eso, saber cuáles son los recorridos que tienen más hacinamiento. Y si el Ministerio de Transporte nos hiciera caso, podría poner buses en esos recorridos en particular, de modo de evitar y bajar esos criterios de hacinamiento. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer a través de estas herramientas de Big Data que te permiten ir tomando mejores decisiones. Entonces existe una serie de potencialidades. Uno puede optimizar los recorridos, colocarlos en los lugares donde más se necesita, ver cuáles son los tamaños de buses más necesarios, ver si es necesario agregar servicios expresos o no, ver si se requiere más infraestructura, por ejemplo, una pista solo bus en una cierta calle o un corredor de buses, estudiar los hacinamientos en buses y estaciones de metro y tratar de hacer cambios para que la gente pueda viajar de mejor manera. Como yo les mencionaba, hicimos un estudio que nos permite medir la accesibilidad a oportunidades utilizando estos datos que están acá, y hemos, en conjunto con la gente del Instituto de Sistemas Complejos, mostrado a través de comunicados de prensa las grandes desigualdades que hay en la ciudad de Santiago en términos de oportunidades, los hacinamientos que se focalizan en ciertas comunas y qué es lo que se puede hacer para mejorar. Entonces, como decía Bárbara, vamos ahora a tener la primera ronda de preguntas con respecto a este primer tema, porque luego nos vamos a cambiar a autopistas. Así es, les recordamos que pueden hacer sus preguntas por el chat, pueden activar sus micrófonos también, o bien utilizar el sistema que ofrece Zoom para levantar la mano, donde está el icono de reacciones. Ahí pueden levantar la manito y nosotros les damos la palabra. La primera pregunta, Franco, sería, ¿se ha podido utilizar el Big Data en el área de transporte para ayudar a frenar la propagación del virus, del coronavirus?
Sí, fíjense que el área de Big Data se ha utilizado en varias áreas. Particularmente la gente que trabaja en medicina ha utilizado una serie de datos para tratar de ir determinando dónde se van generando los focos. De hecho, hay otro estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería que, mezclando información de dónde está la gente contagiada con información de movilidad, uno puede ir haciendo estimaciones de dónde es posible que hayan potenciales nuevos contagios. Y ese es un proyecto muy lindo del instituto que, utilizando información de Entel y de las antenas de celulares, se obtiene información anonimizada y se han hecho una serie de medidas, como por ejemplo búsqueda activa de casos, para tratar de ir a buscar ahí los lugares donde es más posible que hayan contagiados que no sepan que están contagiados. Por lo tanto, estas herramientas de Big Data se están utilizando en el instituto, que cuando comenzó este problema del coronavirus, se puso la camiseta y hay una serie de equipos trabajando en problemas asociados al coronavirus. Uno de ellos es lo que yo le contaba del tema de los hacinamientos, encontrar los buses que tienen la mayor cantidad de hacinamientos, también en temas asociados de cómo se va expandiendo la enfermedad, y así una serie de otras investigaciones que se están realizando en particular con respecto al COVID. Si tienen alguna pregunta más, recuerden que pueden escribirla. No sé, Franco, en virtud del tiempo, quizás podríamos avanzar al siguiente tema. Sí. Adelante, entonces. Muchas gracias, Bárbara. Entonces, el segundo tema, nos cambiamos totalmente de área, nos pasamos del transporte público al transporte privado, y les voy a contar un proyecto que lleva ya 5 años, comenzó el año 2015, y comenzó con una idea que en su minuto parecía un tanto loca. Harta gente me dijo, oye, tú estás loco, esta cuestión que quieres hacer, la verdad es que no tiene sentido. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, que han ido avanzando las tecnologías, cada vez nos hemos dado cuenta que no solamente es posible, sino que funciona. ¿Y cuál es la idea? Es ocupar matemáticas, particularmente modelos de inteligencia artificial, para tratar de predecir accidentes en la vía. Así como nosotros somos capaces, por ejemplo, de predecir el clima, el tiempo, y la verdad es que antes lo hacíamos bastante mal. Quizá muchos de ustedes son muy jóvenes, pero yo recuerdo cuando yo era pequeño, no hace tanto tiempo, pero algunos 30 años por ahí, el tiempo andaba ni cerca. Te decía que iba a llover y la verdad es que la chuntaba la mitad de las veces. Ahora, a pesar de que la gente alega igual, porque en verdad uno alega siempre, la verdad es que la predicción del clima y particularmente de la lluvia, por ejemplo, está cada vez más precisa. Ya no solamente sabemos si va a llover en el día, sino sabemos a qué hora va a llover. Y eso normalmente es bastante preciso, te dice va a empezar a llover entre 7 y 8. Eso, cuando yo era chico, la verdad, ni cerca. Era con suerte en el día. Entonces, los modelos de predicción han ido avanzando. Y si bien antes, hace 5 o 10 años, hablar de predecir accidentes en una autopista era una locura, quizás, hoy en día no lo es tanto, y vamos a mostrar cómo este proyecto ha ido avanzando en ese sentido. Los accidentes son importantes. Hay varias razones por las cuales los accidentes son importantes. Evidentemente, lo primero que se nos viene a la mente tiene que ver con el riesgo de muerte o el riesgo de lesionado. Pero en el caso de las autopistas urbanas, la mayoría de los accidentes no generan lesionados. Y eso esencialmente ocurre porque a medida que van pasando los años, va aumentando la cantidad de flujo, es decir, la cantidad de autos que hay en la autopista, y eso hace que las velocidades sean cada vez más lentas. Entonces, hay más accidentes, pero cada uno de los accidentes es con consecuencias menores. Pero eso no quita que nos dejen de importar los accidentes. O sea, que en el fondo que no hayan tantos lesionados o no hayan tantos muertos. En el caso de la autopista urbana, es distinto en otros ámbitos, pero en el caso de la autopista urbana, no quiere decir que no nos importen, porque hay una serie de otras cosas negativas. Cada vez que hay un choque, y ahí abajo hay un choque, por ejemplo, en la pirámide, ustedes sabrán también, porque son usuarios de autopista, que se generan congestiones tremendas, y eso hace que yo llegue tarde, por ejemplo, a mi trabajo. Y si llego tarde a mi trabajo, hay un tiempo que yo estoy dejando de producir, y eso se puede cuantificar.
Por lo tanto, no solamente hay pérdida de vida humana, hay pérdida de tiempo, por lo tanto hay pérdida de recursos. Y lo que se ha visto es que los accidentes han ido aumentando en las autopistas urbanas, no así la cantidad de muertos, pero sí han ido aumentando, por lo tanto se hace necesario analizar qué factores pueden estar generando estos accidentes. Y lo que se hace normalmente, lo que se ha hecho históricamente, es ocupar creencias, digamos, de la gente. Digamos, por ejemplo, lo que siempre se dice es que andar rápido es peligroso. Eso puede ser cierto en términos generales, pero como nos vamos a dar cuenta más adelante, no siempre tener velocidades altas, y obviamente no me refiero a superar la máxima, en el caso de las autopistas urbanas tú tienes una máxima de 100 kilómetros por hora. Entonces, la pregunta es, ¿será más peligroso que todos vayan a 90 kilómetros por hora? ¿O quizás es más peligroso que algunos vayan a 60 y otros a 30, a pesar de que son velocidades más bajas? Ese tipo de informaciones, de saber qué variables son más importantes para predecir accidentes, es lo que uno hace. Entonces, ¿en qué funciona este proyecto? Uno tiene una serie de variables, de geometría de la ruta, datos de clima, datos de pórtico. Fíjense ustedes que, contrariamente a lo que ustedes puedan pensar, los pórticos no solamente sirven para cobrar, también recopilan una cantidad de información tremenda. Cada vez que un auto pasa por un pórtico, yo no solamente sé por qué pórtico pasó, sé a qué hora pasó, sé qué velocidad llevaba y por qué pista iba. Además, como se cobra, dependiendo no solamente de los kilómetros recorridos, sino también se cobra en función del tipo de vehículo, yo sé a través del tag que el vehículo que pasó es un auto, una moto o un bus. Entonces yo tengo un mapa, tengo como una especie de foto muy avanzada de qué es lo que está pasando en la autopista gracias a esta información de los pórticos que nosotros tenemos. Entonces la idea es mezclar esta gran base de datos, armar una gran base de datos y luego con técnicas de inteligencia artificial y técnicas de matemática, tratar de encontrar situaciones y tratar de encontrar patrones que en el pasado te generaron accidentes. Y para eso hay que ocupar técnicas de inteligencia artificial. Una de las técnicas de inteligencia artificial son lo que se llaman el aprendizaje de máquinas, o en inglés Machine Learning, que sirve para un problema en particular, que es el problema de clasificación binaria. ¿Cómo funciona el problema de clasificación binaria? Funciona de la siguiente manera. En el caso de la autopista, yo, por ejemplo, estuve viendo cada 5 minutos, por ejemplo, qué es lo que pasó en el pasado. Entonces, me voy a una cierta zona de la autopista y digo, en esos 5 minutos pasaron 1000 autos, 30 motos, la velocidad media de los buses era tanto, y así, voy armando una gran base de datos. Y veo y digo, no hubo accidente. Luego hago lo mismo para otros 5 minutos, voy y veo, ya, pasaron esta cantidad de autos, esta cantidad de motos, esta era la velocidad, esta era la desviación estándar de la velocidad de las motos. Veo, no hubo accidente. Repito lo mismo y digo, oh, sí hubo accidente. Entonces después comienzo y por ejemplo aquí lo pudiese hacer con 2 variables. Entonces tengo la variable 1, vale 0,4, la variable 2 vale 0,6. Voy a ver, ¿hubo accidente? No hubo accidente. Veo la variable 1 para otro caso, 1, algo. La variable 2, 1, algo. Veo, sí, hubo accidente. Y así, viendo hacia el pasado, yo puedo ir llenando distintas nubes de puntos, ¿sí? Entonces, en este caso puedo tener, por ejemplo, los puntos rojos, que podrían ser accidentes, y los puntos azules, que son no accidentes. Entonces, esa es información que yo grafiqué del pasado. Entonces, ahora supongan ustedes que yo estoy mirando la autopista, cuento en 5 minutos cuántos autos pasaron, cuántas motos pasaron, etcétera, qué pistas ocuparon, y tengo, por ejemplo, el punto, el cuadrado verde que está a la derecha. Entonces, la pregunta es, ¿ese va a ser un punto rojo o un punto azul? Y ese espíritu, esa pregunta que le estoy diciendo, es un modelo de clasificación binaria. Entonces, la gracia es que estos modelos de Machine Learning lo que hacen es aprender del pasado a través de patrones que en el pasado generaron accidentes para tratar de decir, mira, si se repiten estas condiciones, entonces hay un riesgo de accidente mayor a la habitual. Entonces, hay 2 cosas claves en temas de clasificación binaria con Machine Learning. La primera es encontrar cuáles son las variables importantes, porque las variables importantes van a permitir hacer esta separación entre puntos rojos y puntos azules.
Si yo escogiera variables, malas variables, lo que pasaría es que tendría todos los puntos mezclados. Los puntos rojos mezclados con los azules. Y ahí no hay cómo poder separarlos. Y el segundo punto es justamente poder crear una regla de decisión. Y esa regla de decisión en este caso se hace con esa recta que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Me dice que si yo tengo una nueva observación, tengo un nuevo punto y me cae al extremo superior derecho, entonces yo voy a decir que hay riesgo de accidente. Si me cae al lado inferior izquierdo, entonces voy a decir que no hubo accidente. Entonces, Machine Learning tiene que decirme, bueno, de todas estas cientos de variables que hay, ¿cuáles son las importantes? Y luego, ¿cómo hago para tomar decisiones en función de esas variables? Entonces, hay que buscar las variables que separan los puntos rojos y azules y hay que crear esa separación. Entonces, ¿cómo funciona el proyecto de predicción? La investigación se hizo durante 18 meses en 2 pórticos seguidos, de lunes a viernes, entre 5:30 y 8:30, es decir, la hora punta de la tarde. Y en ese caso, en esos 18 meses, tuvimos más de 10 millones de pasadas de vehículos por esos pórticos. Y lo que hicimos fue calcular variables cada 5 minutos, cosa del estilo como cuál es la velocidad que tuvieron los autos en cada uno de los pórticos. O cuántas motos pasaron en el pórtico aguas abajo, etc. El lugar que nosotros estudiamos está en el mapa de la izquierda. Es un segmento que va entre el río Mapocho y Carlos Baldovino, yendo hacia el sur. Ahí, para los que conocen esa zona, hay 2 pórticos. El pórtico de Toesca, ¿sí?, donde está un poquito más abajo la salida al sector del metro Toesca, y más abajo está el pórtico de Rondizoni. Entonces, acá estamos estudiando solamente una calzada que va en sentido norte-sur, es decir, en este mapa va hacia abajo. Entonces, nosotros supongamos que tenemos un dato, es decir, entre las 5:50 de un día en cualquiera, y las 5:55 nosotros supimos, por ejemplo, que la velocidad promedio de todos los vehículos fue de 48 kilómetros por hora. Que eso fue una velocidad promedio 10 kilómetros menor a la anterior. Es decir, en la anterior la velocidad promedio era 58. Que pasaron 1.170 vehículos en una hora. Y que no hubo accidentes en los siguientes minutos. Eso es un dato, por ejemplo, para este caso. Entonces, lo que hacemos nosotros, y estos sí son datos reales. Vamos a tratar de explicar este gráfico que está acá. Como yo les decía, hay 2 pórticos. Un pórtico que es el pórtico agua arriba, eso quiere decir que los autos, esto piénsenlo como un río, los autos van desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Tienen un pórtico arriba, aguas arriba, y un pórtico aguas abajo. Entonces, durante esos 18 meses nosotros hicimos estos cálculos de todas estas variables y tenemos 2 variables acá importantes. La variable del eje X, la variable de abajo, es las velocidades aguas abajo. Entonces, nosotros tenemos nuestra carretera, tenemos en este caso el pórtico de Rondizoni. Y vemos cuáles fueron las velocidades 5 minutos antes en ese pórtico, dependiendo si hubo accidente o no hubo accidente. En este caso, los puntos rojos son los accidentes, los puntos azules son los no accidentes. Por suerte, como ustedes pueden ver, hay muchos más no accidentes que accidentes. ¿Sí? Eso es bueno, obviamente, para la gente, pero no es tan bueno para la predicción. ¿Por qué? Porque si hay una base desbalanceada, entonces los modelos van a tender a decir, sabe que nunca hay accidente y me va a ir bien. El problema de eso es que eso no me sirve, porque yo quiero tratar de achuntarle a cuando hay accidente. Entonces, en este ejemplo que está acá, hay 2 variables que son las que están intentando explicar los accidentes. Las velocidades aguas abajo y la variable del eje Y, en términos de transporte, se llamaría una diferencia de densidades. ¿Qué es la densidad en ingeniería de transporte? La densidad es un concepto asociado a la congestión. Si yo tengo densidades altas, eso quiere decir que yo tengo congestión. Si tengo densidades bajas, eso quiere decir que no tengo congestión. Entonces, si yo tengo una diferencia de densidades positiva, por ejemplo, eso quiere decir que estoy en una situación en la cual había un taco y se está congestionando. Perdón, no había un taco y se está congestionando. Si yo tengo esa variable negativa, quiere decir que lo que está ocurriendo es lo contrario, es decir, que en 5 minutos habían mucho taco y luego eso se está descongestionando. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? La mayor cantidad de puntos rojos se concentran en el lado abajo a la izquierda.
¿Y cuál es el fenómeno que está ocurriendo atrás? Fíjense, tenemos velocidades agua abajo, que son más bien bajas, ¿cierto? Porque están más hacia el lado izquierdo. Y a su vez tenemos diferencias de densidades que son más bien negativas. ¿Qué quiere decir eso? Se está ocurriendo el siguiente fenómeno, que es lo que explican los accidentes en este tramo. Hay una situación en la cual había una congestión, por alguna razón se disipó de manera rápida, los autos salen de manera rápida del pórtico de agua arriba en Toesca y se encuentran con velocidades más adelante que son más bien bajas, comparado a lo que ellos mismos están acostumbrados a percibir. Entonces se genera lo que nosotros llamamos el efecto Fórmula 1. La gente estaba en Toesca, desapareció el taco y trató de ganar el tiempo perdido, aceleró más allá de lo prudente y llegó a un lugar donde la velocidad estaba muy baja y chocó como una especie de muro. Eso, que es algo no tan obvio de observar si uno está mirando la autopista, nos lo dicen los datos. Y nos lo dicen gracias a estas herramientas de inteligencia artificial. Bueno, uno puede hacer esto con distintas variables, y aquí tenemos el mismo caso anterior, pero agregamos una tercera variable, por lo tanto ya no va a ser en 2 dimensiones, sino que va a ser en 3 dimensiones. Y evidentemente la manera de poder separar los puntos rojos de los puntos azules se va complejizando, y eso va haciendo que el modelo sea cada vez más preciso. Entonces aquí tenemos este manto que nos indica separación de cuando yo voy a decir que tengo un punto rojo o tengo un punto azul. Si estoy a la derecha del manto, el modelo va a decir que hay un accidente o que va a haber un accidente, y si estoy al lado izquierdo, el modelo va a decir que es una zona segura. Esto que está acá está actualmente implementado en un software piloto en la autopista central. En la autopista central está funcionando hoy en día el primer modelo de predicción de accidentes del mundo. En ninguna otra parte del mundo existe un sistema que sea capaz de, en tiempo real, indicarte situaciones de riesgo de accidente. Y eso coloca al Instituto y a Chile a la vanguardia internacional. Estamos tratando de avanzar, porque por ahora solamente estamos en este tramo que les mostré entre el río Mapocho y Carlos Baldovino. Estamos tratando de avanzar al resto de la autopista y tratar de exportar esto a otras autopistas del mundo. Como les decía, este sistema es un sistema pionero en el mundo y se ve más o menos así. Eso que está ahí es el sistema operando en el centro de control de tránsito de la autopista central, donde nosotros les vamos entregando cierta información relacionada, por ejemplo, a la velocidad de los vehículos, la composición del tráfico, cuántas motos pasaban, y les vamos pasando información con respecto a ese semáforo, que en este caso está apagado, ya se los voy a mostrar más adelante, que tiene 2 opciones. Se coloca rojo si es que tengo una situación de riesgo, o se coloca verde si es que los próximos 5 minutos son seguros. Esto ha llevado a no solamente a aplicaciones, sino también a publicaciones científicas, que es algo muy importante dentro de la labor que hace el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. No solamente nosotros tenemos que resolver problemas utilizando ciencia, sino tenemos que hacer públicos estos descubrimientos para que otra gente en otras partes del mundo pueda utilizar las herramientas que nosotros estamos haciendo. Y eso se hace de varias maneras. Una de las maneras es a través de esto, lo que se llaman los papers, que son una especie de informes que un científico escribe y que luego es revisado por científicos independientes de otras partes del mundo y analizan si es que los análisis que hicieron están bien hechos o no. Pero esa no es la única manera. Otra manera de dar a conocer las cosas que nosotros hacemos tiene que ver con comunicar ciencia. Y dentro de comunicar ciencia está también las charlas como estas, que son las que estamos haciendo. A nosotros en el Instituto y en la Católica de Valparaíso nos interesa no solamente generar nuevo conocimiento, como por ejemplo el tema asociado a la predicción de accidentes o el del transporte público, sino nos importa que eso tenga un impacto. Nosotros queremos que tengamos un impacto en la sociedad. Y para tener ese impacto en la sociedad no solamente tenemos que hacer publicaciones científicas, sino además tenemos que comunicarlo de manera masiva. Y en eso los medios de comunicación juegan un rol tremendamente importante. Los investigadores del instituto, y yo en particular, siempre estamos tratando de colocar temas que utilicen ciencia a partir de nuestras investigaciones, poder dar opiniones de manera experta, de modo de poder ayudar a tener mejores tomas de decisiones y que las decisiones que se toman en política pública se tomen
utilizando y escuchando a los científicos. Eso es algo muy importante de la labor que realizamos en el instituto. Ahora bien, tenemos este modelo que es capaz de predecir accidentes, pero falta algo muy importante. ¿Cómo hacemos para evitar que el accidente ocurra? Porque en realidad lo que estamos haciendo nosotros ahora es, en realidad, decir que hay una probabilidad alta de accidentes, pero ¿cómo lo hacemos? Y para eso estamos haciendo una investigación que es multidisciplinaria, que tiene a psicólogos, que tiene a médicos, para analizar cómo podemos traspasar esta información de riesgo de accidente a la gente. O cómo podemos modificar las conductas de riesgo que encontramos de modo que los accidentes no ocurran. Este es el sistema que está funcionando actualmente. Uno se entra con su contraseña. A la derecha tenemos información de velocidad, de composición del flujo. Cuando comienza a operar el horario, eso va a ocurrir en unos segundos más adelante, se prende, por ejemplo, ahí un semáforo a la izquierda que dice bajo riesgo. Ese semáforo se actualiza cada 5 minutos. En este caso tenemos una situación de riesgo que ocurrió en ese minuto y que lleva a los tomadores de decisiones a estar más alerta. Y cuando se acaba el horario de funcionamiento, a las 8:30, se apaga nuevamente. Y la información asociada al flujo, la cantidad, y por ejemplo tenemos 52, esa información es minutal. Eso quiere decir que en ese pórtico, que es el pórtico 14, es el pórtico de Toesca, pasaron 52 vehículos en el último minuto. Y es una información que le permite a la gente que administra la autopista poder ir tomando mejores decisiones. Eso. Muchas gracias. Qué fantástico, Franco, qué interesante esto último sobre predecir los accidentes. Es increíble lo que ustedes han logrado con los investigadores y además llevar este conocimiento a la frontera a nivel mundial. De verdad, felicitaciones, porque es muy importante. Muchas gracias, Bárbara y Angélica, ahí que veo sus aplausos. Bueno, con respecto a las preguntas, volvemos a reiterar, ustedes saben cuáles son los canales y chicos y chicas que están conectados en este momento, los queremos instar a hacer sus preguntas, sobre todo porque sabemos que ustedes están en enseñanza media, hay algunos que son de tercero, cuarto medio y quizás tienen algún interés por saber qué es o cómo es estudiar ingeniería, así que pueden aprovechar también esta instancia para hacer ese tipo de preguntas. Lo que te queríamos preguntar, Franco, es si nos puedes dar algunos otros ejemplos donde se utilice el Machine Learning. Sí, las técnicas de Machine Learning no se utilizan solamente en transporte, obviamente, se utilizan en una serie de áreas. Dentro de las áreas que están más avanzadas es, por ejemplo, el área financiera, y particularmente en los bancos. Una cosa que a los bancos les interesa mucho es saber si la gente va a pagar o no. Porque en función de eso deciden si es que te dan el préstamo o no. Entonces, existen ciertas reglas, que son como reglas súper generales. Por ejemplo, si tú vas a comprar una casa, el dividendo, que es lo que tú tienes que pagar mensualmente al banco por el préstamo, no tiene que superar, según la regla de los bancos, un cuarto de tu sueldo. ¿Cierto? Esas son las reglas que hacen. Pero esos son promedios. Y como ustedes sabrán, los promedios siempre pueden ser mentirosos. Entonces, ¿cómo funcionan los modelos de Machine Learning en esa área? Lo que hacen nuevamente es levantar una serie de datos históricos de, por ejemplo, personas que pagaron sus hipotecas versus personas que no pagaron y obtienen información personal de esa gente. Por ejemplo, ¿qué edad tenía esa persona? ¿Cuál era el género? ¿Cuál era su ocupación? ¿Cuál es su experiencia laboral? Etcétera. Y lo que hacen es decir, mira, una persona que tuvo estas características era más propensa a pagar, una persona que era de estas otras características, la verdad es que no pagó. Entonces después, cuando yo voy a postular para una hipoteca, entonces miro y tengo estas características, lo meten en estos modelos de Machine Learning y el sistema te dice, ¿sabe qué? Esta persona es probable que pague o esta persona es probable que no pague. Y luego, en función de eso, el gerente o las personas que toman la decisión dicen, ¿le presto el dinero o no le presto el dinero? Y así es un ejemplo que se puede dar. Hay una inmensidad de opciones. Por ejemplo, volviendo al transporte, todo lo que tiene que ver con los autos autónomos. Cada vez estamos avanzando más en autos que se conducen solos. Todavía
no tenemos en Chile, pero en Europa y en Estados Unidos ya hay varios que están operando, y eso requieren modelos de inteligencia artificial para, por ejemplo, saber si es que la persona que va en el carril de al lado se va a cambiar de pista o no. Eso para nosotros, uno tiene como ciertas ideas, ¿cierto? Como que, por ejemplo, si va señalizando, ya, eso es una idea de que es muy probable que la persona quiera cambiarse. Pero tú tienes que enseñarle a un computador eso. Entonces, el computador tiene que, a través de estas pantallas, por ejemplo, ver que está señalizando. O por ejemplo, analizar cuál es la luminosidad. Porque los cambios de pista, y eso es otra investigación que estamos realizando también, dependen de una serie de factores, entre ellos de la luz. Mientras más luz haya, el autónomo tiene que estar analizando para ver cuál es el comportamiento más esperado de los humanos. Y ese comentario más esperado de los humanos, esa posición más probable de los humanos, puede llevar al auto autónomo a tomar una u otra decisión. Y eso mismo está ocurriendo en términos generales en muchas aplicaciones, no solo en transporte. Excelente. Una pregunta más ya en virtud del tiempo para ir cerrando. ¿Qué características deben tener los datos para ser considerados como Big Data? Excelente pregunta. En general, las herramientas de inteligencia artificial y las herramientas de Big Data sacan partido a lo que se llaman datos desagregados. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo quiero tener la mayor cantidad de datos posibles con la mayor desagregación. Es decir, idealmente saber qué es lo que hizo cada persona en cada minuto. Por ejemplo, en el caso de los buses, nosotros sabemos cada 30 personas, o sea, cada 30 segundos, dónde estaban los buses. En el caso de los autos, nosotros sabemos para cada auto en qué vía iba, qué velocidad llevaba. Entonces tenemos esa desagregación, individuo a individuo. ¿Qué cosa no es Big Data? Es cuando uno hace promedios o agregación. Por ejemplo, decir, hoy día hubo 3 millones de validaciones en Santiago, mañana hubo 3,2, etc. Es decir, Big Data lo que hace es considerar datos desagregados, idealmente a nivel de individuo, y tratar de aprender del comportamiento que hace cada individuo y no tomar promedios entre la gente. Cuando uno toma promedios, uno está más en el mundo de la estadística más clásica. Y ahí hay otra serie de metodologías que sirven para atacar ese tipo de problemas. Muchas gracias, Franco. Entonces, agradecemos tu tiempo y disposición para estar con nosotros en esta tarde, y también a ustedes por tener el interés de participar en esta actividad. Por su atención, muchas gracias.